pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo
puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados,
los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses.